Y comenzamos el recorrido de una nueva semana en nuestra escuela sabática. Ahora con el título La adoración en la iglesia primitiva. Como nos plantea ya el día sábado en la introducción al estudio de la semana, esta semana consideraremos algunos casos de esos días tempranos del cristianismo, la iglesia primitiva, y de los desafíos que la iglesia afrontó al crecer, y cómo aprender las cosas buenas y también evitar las cosas malas. Así que vamos a estar repasando la experiencia de adoración de la iglesia primitiva. Y el día domingo ya nos coloca de lleno en un punto trascendente para el estudio de esta semana. Nos invita a la lección del día domingo a revisar el texto de Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Especialmente destacamos aquí el versículo 3, que dice: después de padecer la muerte, Jesús se les presentó dándoles a los discípulos muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. La lección de escuela sabática en el día domingo señala algo muy importante. Destacando el versículo 3 que acabamos de leer de Hechos capítulo 1, menciona que Jesús se presentó ante los discípulos en reiteradas ocasiones, dándole evidencias poderosas, pruebas convincentes, dice la Nueva Versión Internacional, que es la traducción que recién leímos. Al considerar la tarea que les dejó, los discípulos podían acobardarse por la oposición que encontrarían. Por eso necesitaban pruebas. Las buenas nuevas son que el Señor nos dará las razones que necesitemos para tener fe, para creer en cosas que no comprendemos plenamente. Como vemos, los discípulos todavía no comprendían plenamente las intenciones del Señor con respecto a la nación de Israel, aún después de haber estado con Jesús esos 3 años y medio de ministerio terrenal de Cristo. Necesitamos aprender a adorar, a alabar y a obedecer al Señor, aunque no comprendamos plenamente todo lo que conocemos acerca de Dios, todo lo que el Señor nos revela acerca de Él, y sobre todo lo que no nos revela, aunque no tengamos una comprensión acabada. ¿La tendremos alguna vez? Estamos adorando a Dios. Si pudiéramos comprenderlo, explicarlo totalmente, bueno, ya no sería Dios, ¿no? Habría 2 alternativas: Él ya no sería Dios, estaría a nuestro nivel, o nosotros seríamos dioses al nivel de Él, y sabemos que no es así. Entonces, siempre tiene que haber un margen para la fe, por más que el Señor nos dé muchas pruebas convincentes. Siempre va a haber un espacio que el Señor deje allí para que nosotros ejerzamos la fe. Pero esto nos lleva directamente a lo que plantea el día lunes de la escuela sabática, porque nos mete de lleno el tema del día lunes en la centralidad de la palabra de Dios en la experiencia de adoración de la iglesia primitiva. Lo tenemos allí en Hechos capítulo 2, al apóstol Pedro predicando ante una gran multitud, exponiendo de una forma tremenda, impactante la palabra de Dios, de una forma clara, de una forma contundente, de una manera que asombraba a los oyentes. Este no es aquel pescador, y ahora expone de esta manera la palabra de Dios. De tal manera fue predicada la palabra de Dios en el Pentecostés, que dice Hechos capítulo 2 que 3,000 personas ese día creyeron, se convirtieron, se bautizaron, ingresaron a la iglesia. Claro, la clave estuvo y está en la centralidad de la palabra de Dios en nuestros cultos de adoración. Conectando con lo que mencionábamos del día domingo, las muchas pruebas siempre van a ayudarnos en nuestra fe, pero el fundamento tiene que estar en la palabra de Dios. Así como leíamos de Hechos capítulo 1, versículo 3, que Jesús se apareció como la prueba convincente de que había resucitado y
y de que había triunfado sobre la muerte y que el plan de salvación era una realidad triunfante, victoriosa. Jesús era la prueba convincente en ese momento. Hoy tenemos la palabra encarnada, ¿sí? Así como Jesús estuvo allí como Dios hecho hombre, Dios encarnado, la Biblia es la palabra de Dios encarnada, y esta es la prueba convincente para que hoy creamos, para que hoy como iglesia, como hijos de Dios, en nuestros cultos de adoración exaltemos la palabra encarnada, y de esta manera podemos llegar a la experiencia de adoración que tuvo la iglesia primitiva, porque tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Busquemos esa experiencia para cumplir fielmente nuestra misión.